Ok. Buenas noches, profesor. De acuerdo a lo trabajado en clase y a la tarea designada dentro del curso de tópicos de teleprocesos, los compañeros que el día de hoy han trabajado es Yupanqui Silva, Gerson, Vargas de la Cruz Ana, quien le habla, Vargas Hilario y Villanueva Carrión. Siguiente, por favor. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre el modelo OSI. De acuerdo a lo conversado en clase, el modelo OSI es un siglas en inglés que significa Open System Interconnection. Es un modelo conceptual que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen utilizando protocolos estándar. Se compone por 7 capas que trabajan interconectadas y en colaboración. También recalcar que el modelo OSI es un marco conceptual que proporciona una estructura para entender y diseñar sistemas de redes de computadoras. Cada capa tiene una función específica y trabaja en conjunto con las demás capas para garantizar una comunicación mucho más efectiva entre los sistemas. Recuerden, el modelo OSI es importante porque permite que los sistemas de comunicación se comuniquen utilizando protocolos estándar que facilite la interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Ahora vamos a conocer un poco más a profundidad acerca de cada capa. Siguiente, por favor. Hablemos de la capa física. La capa física se refiere al medio de comunicación físico y a las tecnologías que transmiten datos a través de ese medio. En esencia, la comunicación de datos es la transferencia de señales digitales y electrónicas a través de varios canales físicos, como cables de fibra óptica, cableado de cobre y aire. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. En esta ocasión estoy encargado de la capa 2, enlace de datos. Quien le habla es Luis Vargas. Eh, la capa de enlace de datos se refiere a las tecnologías utilizadas para conectar dos máquinas a través de una red, donde la capa física ya existente gestiona los marcos de datos, que son señales digitales encapsuladas en paquetes de datos. El control de flujo y el control de errores de los datos suelen ser los enfoques claves de la capa de enlace de datos. En esta capa es donde se generan las tramas, conocidas tramas. Algunos elementos que intervienen en esta capa son los switches y los puentes. Siguiente diapositiva, por favor. Capa de red. La capa de red es quien se encarga de fragmentar los datos en el equipo que se envía y luego los reagrupa en el mismo equipo receptor, especialmente cuando la transmisión se realiza a redes distintas. Son redes externas que ya aquí es donde se prepara el fundamental. Aquí en esta capa es donde se enruta, la data eh, se enruta y se hacen los direccionamientos. Algunos elementos que intervienen en esta capa son los routers y los protocolos, etcétera. Gracias. Doy pase a mi compañero. Listo, gracias, compañero. Bueno, yo hablaré sobre la capa de transporte. Esta capa se encarga de tomar los datos y dividirlo en partes más pequeñas. Como función principal es asegurar la entrega confiable y ordenada de los datos. Como ejemplo para esta capa es el protocolo TCP/IP, el cual, bueno, su función es dividir los datos en segmentos, las numeran para asegurar su orden y asegurar de que todos los segmentos lleven correctamente el destino, transmitiendo lo que se pierde en el camino. Siguiente, por favor. La siguiente capa, ¿cuál es la sesión? En esta capa, su
son responsables de establecer y determinar la conexión entre hosts. Esta capa es quien inicia y sincroniza los hosts. Como función principal es establecer y administrar, finalizar las sesiones entre aplicativos. Como ejemplo, tenemos, no sé, cuando uno accede a una cuenta de correo electrónico y en esta capa gestiona la conexión entre un cliente y un servidor para enviar o recibir algún paquete. Le pase a mi compañero Gerson. ¿Estás en mi... Claro, entonces llegamos a la capa 6, que es la capa de presentación. Esta capa se ocupa de la representación de datos, garantizando la compatibilidad entre los formatos de datos de las aplicaciones en los dispositivos de origen y de destino. Realiza la traducción y comprensión y cifrado de datos según sea necesario. Por ejemplo, los datos que llegan desde la capa 5 pasan a ser para que sean entendibles y los formatos conocidos como para poder entenderlos tienen que ser JPG, GIF, SSL, TLE, TLS, etc. Continuamos con la capa y última, 7, capa de aplicación. Entonces, esta es la capa más alta y proporciona interfaces para las aplicaciones para el usuario final. Incluye servicios de red como el correo electrónico, transferencias de archivos, accesos remotos, entre otros. Ejemplos de estos son el HTTP, el FTP, SMP, que es para correos, FTP para archivos, documentos. Prácticamente es el, ¿cómo lo puedo decir? La capa entre el usuario y los programas que podemos ver en una computadora, por decirlo así. Bueno, esto sería todo con respecto a las capas del modelo OSI. Muchas gracias, profesor. Esta ha sido la presentación del grupo 5.